compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas que nos han pedido hacer una entrevista. Os voy a hacer una pregunta. ¿Cómo definiríais Greenpeace en una palabra? Sí, de pronto. Jo diria compromís i credibilitat. Jo diria que activisme. Y yo remarcaría independencia. Luego explicaré qué significa. Vale. Es que nosotros le hemos preguntado a gente de la calle, mientras estábamos por aquí, estamos preguntando, mucha gente os relaciona siempre con el cambio climático, animales. Parece que esas son las palabras de Greenpeace, que no... Sí. Compromiso, eso no lo he escuchado yo. Esos hippies ahí, Sí. de verde y... Las ballenas. Sí, Ballenas, sí, sí. clar, és... Bueno, pero es que lo que trasciende es los Pero objetivos Greenpeace no que se son los defienden. animales, ¿no? No, es la biodiversidad, es como un Planeta. problema global del planeta. Cuando vosotros hacéis una campaña, ¿qué valores queréis transmitir con la campaña? Puc dir una cosa? O sigui, una cosa és que és possible. Sí. La possibilitat de que... O sigui, demostrar de que es pot fer. Perquè sempre plantegem un problema que hem detectat, el denunciem, el visualitzem, però presentem una alternativa. I això sempre en positiu. Sí. O sigui, són peace també, són pacífics i positius, no? Són green però peace. També, quan dieu que sou socis, aporteu una petita part del que guanyeu. Es pot saber aquesta petita quantitat? O més o menys quan aporta un soci el que vol? O Mira, hi ha una... la cuota mínima anual, Sí. que sería la més gran, la masiva, ronda els 100 euros a l'any. No. Però bueno, també s'admeten donacions, entregues puntuals... Però tot sense tenir cap tipus ni govern... Absolutament. O sigui, per això deia la paraula independència. La independència econòmica és fonamental. Els únics ingressos que té l'organització procedeixen de les quotes dels socis i d'aquelles donacions o aportacions que fan particulars. Mai empreses, mai subvencions de govern, ni mai rep cap diner que es pugui comprovar que pot estar vinculat amb una corporació, amb un govern o amb una empresa. Sí. Ustedes han trobat aquí, bueno, hi ha molta transparència a la web, ho hem de dir. Sí, sí. Aquests els ingressos fins al 2012, que és l'últim que tenim, que heu recaudat més de 7 milions d'euros amb aportacions. Y pues aquí el 99% de ellos han provenido de aportaciones de nuestros socios y socios. Sí. El repartimiento que hacéis, por ejemplo, vemos aquí que más de un 50% va al clima, pone. ¿Esto quién lo decide? ¿Cómo va este dinero? Es decir, esto lo aportamos aquí y esto allí. A ver, Nos centramos aquí. esto es bastante complejo, te voy a explicar por qué. Evidentemente, si cogiéramos un quesito lo repartiríamos en 3 partes, básicamente. Un tercio va a poder seguir desarrollando la parte dedicada a los socios y a la captación de socios. Otro tercio va a cumplir los objetivos de campañas. Este otro tercio es una aportación que se hace al conjunto de la organización internacional. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque es una organización que resuelve problemas globales y tiene que haber un flujo de ingresos hacia aquellas partes de la organización en lugares donde hay menos ingresos pero el problema es más crítico. O sea, que dinero no se queda en España, sino que... Hay una parte que no se queda aquí. Vale. Hay una parte que se pone, por decirlo de alguna manera, en un bote común de la Sí. parte internacional de la organización y se redistribuye donde haya más necesidad, donde esté la parte más crítica de una campaña. Vale. Y a partir de ahí ya se va repartiendo donde se quiera hacer. Exactamente, pero siempre basado en que la inmensa parte del dinero que se recoge va a realizar campañas. Y cuando, por ejemplo, algún activista, la policía los coge porque encuentran que no es ilícito lo que están haciendo, ¿la multa que les ponen se paga con este dinero de los socios? ¿O A ver, aporta algún...? cuando hay alguna multa, entonces tiene que ir legalmente a un proceso, es la organización quien asume este gasto. Pero, a ver, piensa una cosa, la acción no se sale a hacer acciones porque mola mucho y... O sea, es el último recurso. Cuando planteas hacer una acción, con todo el riesgo que conlleva es porque no te han dejado ya más opción. Primero has hablado, luego has intentado negociar, luego has presionado haciendo todo el lobby político que podías, o en red, a nivel social. Cuando ya no se te escucha de ninguna otra manera, se realiza una acción para poner en evidencia algo de una manera que, bueno, deja de ser dolorosa, conlleva unos gastos, conlleva unos riesgos. Y los activistas son voluntarios, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, no cobran absolutamente nada por lo que hacen.
personas que creen que deben arriesgar sus derechos civiles para denunciar algo y lo hacen. Es una decisión personal de ellos. Vale. Luego, habéis comentado también vuestra relación con el gobierno, que antes de emprender, digamos, la protesta que lo ve todo el mundo, que se lo acaba viendo todo el mundo en las televisiones, intentáis pactar con el gobierno. ¿El gobierno os escucha o también se hace a veces...? A ver, o sea... Cuando tenéis una propuesta, por ejemplo, mira, queremos hacer esto, ¿cómo vais, por ejemplo, a la Generalitat a que os escuchen? ¿Lleváis la propuesta? Aquí en Cataluña te he de decir que mucha intervención política no se realiza. ¿Por qué? Porque muchas de las competencias ambientales que afectan a problemas globales realmente donde se cuecen son en los ministerios en Madrid. Entonces, por ejemplo, en Madrid con el Ministerio de Medio Ambiente lo que sí se hacen son reuniones regulares. El señor Cañete recibe cada 2 meses a los representantes de las 5 grandes ONGs españolas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que venís a decir qué es lo que toca hoy, se habla, no se habla, él tiene su postura oficial, las ONGs presentan la suya, hacen sus demandas y a partir de ahí, bueno, hay una interlocución más o menos útil, lo que sí es, hay un espacio para exponer aquello que se está solicitando y luego, pues bueno, lógicamente, y más este gobierno, pues hace lo que le parece que tiene que hacer. Sí. Nosotros seguimos protestando porque no nos gusta lo que están haciendo, Sí. pero bueno, la cosa funciona así. Hemos leído también que pone Greenpeace no tiene amigos ni enemigos permanentes. Vemos que el gobierno tampoco es una relación de amigos. No, es que nosotros nos casamos y nos divorciamos según nuestros intereses. Por ejemplo, tengo aquí que la Cospedal pone demanda a Greenpeace por vulneración del derecho al honor, porque se dice que ella tenía intereses en la construcción de la ley de costas, que ella tenía intereses que compone aquí Arias Cañete también. Sí. Estaba metido en el entuerto de una inmobiliaria que se iba a abrir y dice que vulneráis su derecho al honor. ¿Eso tú qué le dirías? Si la tuvieras, por ejemplo, ahí sentada, ¿qué le dirías? No, a ver, nosotros hemos ¿Nos quieres presentado... meter una mentira? O... A ver, nosotros hemos presentado una información que desde luego no nos la hemos inventado en un momento de Sí, vídeo. sí. Es una información que está contrastada, es una información que se ha obtenido, esos datos se han comprobado y lo que se dice en cualquier informe de Greenpeace es porque es contrastable. No es hablar por hablar. Sí, sí. Hay unos datos detrás, hay unos informes detrás, hay una información detrás. Nosotros lo único que hacemos es poner en relevancia unos hechos que están afectando, en este caso, a unas actuaciones que se van a llevar al cambiar la ley de costas. Pues ya, otra vez abrir la veda inmobiliaria. Que las personas a las que se cita, las empresas a las que se cita, se puedan sentir atacadas en su honor, eso es una apreciación que realizan ellas. Pues si le molesta es porque algo tiene también. Tenemos aquí un titular que a mí me sorprendió leerlo, ¿eh? Parece Pone... ser Évole, chaval. Sí, Estaba bien preparada sobre esto, ya la cámara y tal, ¿no? Pone, el ladrillo se ha comido el 23% del litoral español desde 1987. Y tenemos aquí que la Comunidad Valenciana tiene como un 53% todo comido, inclusive Benidorm y un hotel que se hace en Algarrobico, si no me equivoco. Y Greenpeace, con la ley esta de costas que está, vamos, están todos los telenoticias y donde hacemos que verlo. Greenpeace, ¿qué propone? ¿Qué dice con lo de la ley de costas? El informe, o sea, Greenpeace lleva más de 13 años sacando informes al respecto de la destrucción del litoral, se llaman Destrucción a toda costa. El de este año, bueno, el del 2013, está enfocado a cómo se habían ido ocupando los 500 primeros metros de costa entre el 87 y el 2005. Entonces, en este informe se decía que cada día se destruían 2 hectáreas desde el 87 hasta el 2005, cada día se han destruido 2 hectáreas de estos 500 metros de costa. Y cita ejemplos de municipios que no tienen casi nada de costa destruida en comparación con el resto de su comunidad y municipios que tienen muchísimo más que la media de su comunidad. Los ejemplos más así notables son, hay un municipio, Alella, que tiene un 438% de crecimiento en cuanto a la construcción en este periodo. Entonces, hay diversas premisas que se dan, todo está muy bien explicado en la web y
la primera de todas ahora mismo es la nueva ley de costas. Bien, eso es una noticia que le he visto ahora y pone aquí, alarma por el desprendimiento de un bloque iceberg en el océano Antártico. Su tamaño es similar al de Menorca y podría provocar que aumentara considerablemente el nivel del mar. Esto influiría en la ley de costas porque todos esos edificios se verían afectados por el nivel del mar. Y esto no lo ven, o solamente ven el presente, ¿no? Es comida para hoy, pero hambre para mañana, Sí. ¿no? Cuesta de entender cómo no pueden ver esto, ¿no? Hemos publicado unas fotos, son unas proyecciones de cómo afectaría a grandes ciudades como San Sebastián, etcétera, con el deshielo, con el aumento del agua, como están en la web, en el último Benidorm también salía. Sí, las has visto, ¿no? Sí. Son una recreación así digital, evidentemente, pero O sea, vamos, se ve como que todo es como muy atravesado. impactante porque es que a ver si así reaccionamos, ¿no? ¿Tú crees que reaccionarán viendo esas imágenes los políticos? Bueno, o ellos viven en Madrid y ya no, No, como el no ven tema costas. es los intereses, ¿no? Hay mucho interés y precisamente, pues como se ha demostrado, el Cañete, la Cospedal, pues personas que están en los ejes de poder, pues son los primeros que tienen intereses ahí. Entonces, claro, esto dificulta. No, y hubo amenazas de todas las empresas del sector turístico de la zona que dijeron que aquello era absolutamente aberrante y que nos iban a denunciar porque eso era espantar el turismo y vamos, que estábamos locos. Poco menos. Pero por eso es lo que dicen ellas, los políticos y los grandes intereses industriales en este país están muy bien casados. También vemos que os hicisteis escuchar en el Congreso, tenemos aquí detenidos 8 activistas de Greenpeace poniendo como lema que el PP vende nuestras costas. ¿Es solo el PP o también ha sido el PSOE? Vendía nuestras costas. A ver, aquí toda la industria, todo el que ha impulsado la burbuja inmobiliaria ha vendido las costas. Ahora vamos a hablar un poco de las energías renovables que has hecho tú antes referencia. He leído aquí, me parece increíble, Greenpeace muestra cómo las energías renovables darían empleo a 8,5 millones de personas. Esto es una pasada y el gobierno parece que no quiere mirar nada. Bueno, como te he dicho, nosotros siempre proponemos, denunciamos, damos alternativas. Nosotros, pues, habéis mirado el informe 3.0, proponemos que se puede vivir sin el consumo de combustibles fósiles, con las alternativas. Precisamente vivimos en un país donde las fuentes de energía alternativas son con muchas posibilidades y encima son gratuitas, ¿no? Esto mismo llevaría a una falta de control de todo el procedimiento, que es lo que no quieren las grandes empresas eléctricas. De ahí viene la resistencia. ¿Por qué se resisten? Porque tal como está el sistema ahora, ellas controlan todo. Las renovables son del todo viables económicamente, dan trabajo, medioambientalmente, no ensucian, tenemos la fuente de energía que no dependeremos ni de Argelia ni de donde sea, encima gratuita. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Penalizar todo esto. ¿Por qué? Porque pierden el control, porque las grandes empresas eléctricas tienen el control desde el origen hasta la venta, todo que la venta, el mercado ahora es abierto, ¿no? Pero la xarxa de distribución y la producción son de los mismos. Entonces, fijaros el famoso oligopolio, ¿no? Un montón de cargos del gobierno, de los actuales y anteriores, están en grandes empresas energéticas, ¿no? El apostar por las renovables, que sería lo más lógico, lo más sano, lo más económico, más sostenible, que además socialmente da muchísimos puestos de trabajo, le representa acabar con ese control absoluto de la energía que tienen ellos ahora, solo lo dominan ellos. De la vez inyectar inversiones en el carbón, que es lo que más contamina, ¿no? Porque vosotros, ¿cuánto tiempo lleváis detrás de petroleras, carbón? Pues bueno, yo decirte los años. De toda la vida. Toda la vida, ¿no? Y aún no habéis conseguido que se escuchen, de ninguna manera. No, porque, a ver, hasta ahora el boom de las renovables aquí en España, cuando se produjo, pues bueno, se veía como un negocio muy rentable, se dieron las famosas primas, que ahora es el argumento de rebote que se utiliza para decir que las renovables son caras, son inviables, tal. Pero se han dado subvenciones al carbón, se han dado
otro tipo de ayudas o de subvenciones a cualquier empresa energética que en ese momento interesara porque se consideraba que el país la necesitaba. Somos un país, excepto en renovables, energéticamente deficitario. Más del 90% del petróleo se tiene que importar, por eso ahora anda Repsol como loco intentando buscar yacimientos donde sea. El gas, 3/4 de lo mismo. El carbón, el poco carbón que nos queda es de muy mala calidad y no lleva a ningún lado. Entonces, o sea, lo emplea para seguir en funcionamiento, lo cual es totalmente más absurdo. Entonces, pues bueno, ¿a dónde quieres ir a parar? Si lo que te estaba funcionando y empezabas a tener una industria puntera en renovables, a ser uno de los países que en renovables tenía un futuro y un desarrollo más estupendo, vas y lo cortas porque los señores del oligopolio no estaban muy seguros respecto a poder manejar el pastel. ¿Tienes la energía? Sí, a veces que la necesitas para mover la industria. Piensa que uno de los factores que hace que el PIB te baje sustancialmente en un país es el coste de la energía. Cuanto más cara te resulte la energía, más vas a frenar la industria. Lo veis aquí en el libro. Exacto. Pero también la oferta y la demanda. Que la demanda, veíamos aquí un gráfico que era muy pequeña y luego teníamos una oferta que era enorme que podía abastecer. Bueno, lo que es enorme en este país es la potencia. Sí, porque con la nueva ley de energía se penalizaba la potencia contratada. ¿Qué pasa? Que con la subida de precios la gente racionaliza mucho el uso de la energía, ¿no? Consume menos, etc. Entonces, con que veían que bajaban los ingresos del consumo variable, pues lo que no pueden permitirse es perder dinero, entonces penalizan, o sea, aumentan el precio de la tarifa fija, que es la potencia contratada. Tenemos en todo el Estado español, no sé si, no recuerdo ahora exactamente, son 1.500 millones de euros al año que se pagan solo de potencia, que no se consume. Es decir, esa energía mal gastada, en realidad. Es la capacidad que tú tienes de utilizar toda esa potencia a nivel familiar, a nivel de las casas, ¿no? El nuevo aparato que están, no sé si lo conocéis. El nuevo contador. Sí. ¿Eso tiene algo que ver con lo que acabas de explicar? Bueno, en teoría estos aparatos, que llaman inteligentes, la función inicial es que tú puedas ver tu consumo y que te pueda indicar, pero hasta ahora esto aún no se hace. Podrías tener acceso a ver y controlar en el momento en que tú gastas más, para luego racionalizar tu uso. Luego no te avisan, tú no lo sabes, pero el precio que te cobran a partir, si tú tienes contratado 4,5, y de golpe porrazo, por lo que sea, en un momento dado tienes conectado más cosas y estás utilizando una potencia de 5 o de 6, puntualmente, ese tramo te lo cobran, te lo duplican o te duplican el precio, pero tú no te estás enterando. Esa es una de las desventajas que no habría de pasar, pero está pasando con los contadores nuevos. Tampoco son tan inteligentes. Bueno, inteligentes. No, están preparados para serlo, pero de momento, tal como se han planteado, tal como se están instalando, no dan la opción, pero podrían hacerlo. La idea inicial era esta, con lo cual no era mala del todo. El Prestige era uno de los muchos barcos basura que surcan el océano hasta que una tempestad trunca su travesía. En el caso del Prestige, un petrolero monocasco liberiano con bandera de las Bahamas, fue el 13 de noviembre de 2002. En plena tempestad, el barco, cargado con 77.000 toneladas de crudo, sufre una vía de agua frente a las costas de Galicia, en el noroeste de España. Durante 6 días es remolcado para alejarlo de la costa por decisión del gobierno español. El 19 de noviembre, a las 8 de la mañana, el Prestige se parte en dos y se hunde, arrastrando 20.000 toneladas de crudo a 4.000 metros de profundidad en el océano Atlántico. El resto de la carga, unas 50.000 toneladas de combustible pesado, se vierten del casco contaminando miles de kilómetros las costas del litoral español, portugués y francés. Pero Galicia se lleva la peor parte. Una espesa marea negra cubre buena parte de su litoral occidental. Es una catástrofe medioambiental de enormes proporciones para la región. La pesca de bajura y la acuicultura pagarán la factura, pero también la naturaleza.
25 hábitats protegidos se ven afectados y 115.000 pájaros mueren. La catástrofe provoca una conmoción y una movilización sin precedentes. Más de 300.000 voluntarios procedentes de toda Europa participan en las operaciones de limpieza de las playas y los acantilados manchados de Galicia. La gestión política de la catástrofe del gobierno de José María Aznar, que ignora primero y minimiza después la marea negra, desencadena también protestas sin precedentes en Galicia y en toda España, como aquí en Madrid, 3 meses después del naufragio. 10 años después de estas imágenes, el Prestige yace aún a 4.000 metros de profundidad en el Océano Atlántico. En 2006 se detectaron nuevas fugas de combustible y se procedió al taponamiento de las fisuras, pero a día de hoy sigue sin saberse cuánto crudo queda dentro. Ahora vamos a hacer un poco marcha atrás, vamos a ir al Prestige. ¿Qué pasó? Porque también he leído por internet que la gente está desinformada. Pero aquí se combinaron. Los políticos te dirían que fue una serie de catastróficas desdichas, nosotros vamos a llamarlo de otra manera. Sí. Digamos que, bueno, el aviso de lo que estaba pasando se lanzó tarde, hubo una seria desinformación a los ciudadanos sobre lo que estaba pasando. Las decisiones políticas o administrativas que se tomaron fueron las peores que se podían haber tomado, particularmente cuando se decidió alejar el barco de la costa para ver si, mira, que se rompa en alta mar. Y si se le va a los portugueses, mejor. Así acabó como acabó. Era un petrolero, bueno, no era un petrolero, era un carguero de transporte de fuel de los llamados monocascos, que todavía circula alguno por ahí a pesar de estar prohibidos. Es decir, si se te raja el casco, por ahí empiezas a perder. Lo de los hilillos de plastilina ya queda para la antología del disparate. Cuando en noviembre se tomó la sentencia, tenemos aquí que Greenpeace dice la sentencia no incluye a todos los culpables. Y vemos al final de ese mismo artículo que vosotros mismos citáis a quién son, como por ejemplo el actual presidente de España, Mariano Rajoy, el futuro que se va para Europa, Miguel Arias Cañete, y bastantes más, que yo a los demás, lo siento mucho pero no los conozco. Sí, a ver, pero digo bastantes más. Hubo una cadena bastante importante. Que, bueno, entre las decisiones de unos y otros, pues alejar el barco, no pasaba nada, minimizando los riesgos que podían haber. Luego tampoco no es que se reaccionara rápidamente para decidir cómo se podía acotar la marea negra o qué se hacía. Podemos una lista interminable de malas decisiones o de omisiones o de despropósitos. ¿La sentencia a quién culpaba solamente? La sentencia al final culpó únicamente al capitán. Y fue una multa, no me acuerdo del importe, una multa pecuniaria, creo que sin ingreso en prisión ya dada la edad del señor, y evidentemente allí no salió salpicada nadie más, ni la naviera, ni nadie que pudiera estar implicado, y por supuesto responsables políticos tampoco. También hemos leído aquí en el Prestige Protección a toda costa que había también una marea negra en Francia, en el que se habilitó la zona pesquera 18 meses después, ¿no? Sí. Y aquí en España fueron 3 o 4 meses, si no me equivoco, poco más. A ver, aquí en España se intentó hacer lo que normalmente tenemos por costumbre hacer, es decir, vale, ha habido un desastre, qué mal, qué fatal, vamos a intentar limpiarlo lo antes posible, apagar fuegos. Lo que se vio es que allí la gran respuesta masiva que hubo y la que estuvo currando a pie de playa y recogiendo el chapapote fueron miles y miles de voluntarios de toda España que se fueron rápidamente corriendo para allá para ayudar a lo que fuera. Y bueno, que pocos meses después se decidiera empezar a abrir zonas para la pesca, eso fue una decisión meramente política. Esa costa, como todas las costas afectadas por marea negra, con la forma orográfica que tiene, con el tipo de industria pesquera que produce, pensemos en el marisqueo, requieren muchísimo tiempo para recuperarse. Una cosa es lo que a ti te pueda parecer después de haber retirado el chapapote de la playa, pero hay mucho que se deposita en el fondo marino. También, si se utilizan dispersantes, el dispersante también se deposita en el fondo marino. Está matando todo lo que hay abajo, está de alguna manera esterilizando el fondo marino para una década tirando corto. Tengo aquí que el Ministerio de Sanidad
dice que contabilizaron hasta el 10 de abril un total de 1.923 personas atendidas que estaban realizando labores de limpieza. O sea, la gente que limpió también se estaba contaminando ellos mismos. Por inhalación, porque los hidrocarburos desprenden un cierto tipo de gases. No proporcionaba la Xunta ni mascarillas ni nada. Allí, o sea, la primera, entre comillas, avalancha de gente que llegó a ayudar con lo que tenían, con lo que puso la gente de los pueblos y con lo que se pudo conseguir. A ver, una catástrofe de esas dimensiones... Bien inesperado también. A ver, es que sí, fue inesperado, evidentemente, pero tampoco yo creo que nos esperaba que acudiera tanta gente a ayudar. No. Y los medios, ya sabes que siempre acostumbran a ser muy escasos. Es falta O sea, también de información. es falta de ¿no? información. La gente respondió pues por instintivamente, voy a ayudar, ¿no? Sin un poco primero pensar, bueno, a ver, voy a enterarme qué consecuencias para ir mínimamente preparado. Un poco mejor también. Bueno, pero es que la administración también te No reconocía hizo que nada. no tenía, No. no informaba y que no tenía hizo medios nada. suficientes para todo el material que se podía requerir. Sí, pues. Sacabas lo del Prestige, hablamos de Prestige, hablamos de Repsol, ahora volvemos otra vez con la ola de queremos hacer muchos agujeros por la costa para ver si conseguimos bolsitas de petróleo. Sí, queremos Baleares, Vale, queremos Canarias. Baleares, queremos Canarias. Todas las prospecciones causan movimientos de tierra y el fracking 3/4 de lo mismo. Es uno de los Y ellos riesgos. cuando lo hacen lo saben, pero parece que les importa más el dinero que la población que puede ser Bueno, porque afectada. ellos te dirán que los riesgos son mínimos y que han, Sí, que está han hecho controlado. estudios en la zona y que aquello tampoco no tiene por qué pasar de ahí, pero producen riesgos, producen contaminación de acuíferos y un montón de cosas. Y lo mismo que se está intentando perforar aquí, al precio que sea, se está intentando perforar en aguas profundas, en zonas árticas, y ahí ya vamos a romper una parte que es altamente sensible respecto a cambio climático. No es solo ya que la mayor parte del cambio climático la produzca la quema de combustibles fósiles, que lo sabemos. Para que esto no fuera más, 3/4 partes de las reservas reconocidas de hidrocarburos no se tendrían que llegar a tocar, no se tendrían que llegar a explotar jamás. Pero estamos inmersos en tal sistema en el cual la demanda o la supuesta demanda que se quiere imponer para acabar de explotar el tema es bestial. Por tanto, me voy a perforar a 1500 metros, a 2000 metros, bajo una capa de hielo en el Ártico. Cuanto más perforo y cuanto más quemo, el Ártico más se reduce, qué bonito, mejor, puedo perforar más. Bueno, en eso estamos peleando, por eso sucedió la detención de los 30 activistas en el Ártico ruso. Sí, sí. O sea, pero es que esto hay que frenarlo porque es una carrera absolutamente suicida. Si sigue el ritmo de deshielo, y desde los años 70 se ha reducido el casquete polar en 3/4 partes, en superficie y en grueso. Si perdemos el hielo de la superficie de Groenlandia, el mar te sube 7 metros. Estaba el límite de que era 2020, como el tope máximo en el que el planeta podía resistir el aumento de emisiones con el aumento de temperatura, los famosos 2 grados de aumento. Sí. Estamos ya al 1,8 creo ya, Sí, y ahora ya están intentando negociar una moratoria para pasar al 2050, pero es que no tenemos tiempo. Ahora, por ejemplo, se necesita que China, que es uno de los grandes emisores, se decida por fin a decir hasta aquí hemos llegado. Si China firma el año próximo, Eso probablemente Es importante. lograremos ponerle un poco de cara y O ojos sea, a esto. ¿aún estamos a tiempo o vamos un poco justos? Vamos muy Tenemos el pasados de cinco. frenada, muy Es pasados lo de que frenada. decían el grupo este de expertos, ¿no? Entonces, conseguir que China cambie y se ponga por la labor es importantísimo, porque es la gran potencia, que es la que emite más. Sí, ha Para pasado aumentar por las delante emisiones de exacto. Estados Unidos ya. Ya. No ha querido firmar nunca Estados Unidos. Y sería importantísimo que ellos cambiaran, porque seguramente sería un paso adelante de cara a la decisión y a la dirección en este tema del resto de países, ¿no? Porque estas son las recomendaciones que han dicho los expertos, es lo que dicen que se haga. ¿Vale? ¿Cómo sabremos? El año que viene se reúnen otra vez en París, veremos qué se ha hecho en este año, qué medidas se han tomado al respecto. Se está Si por trabajando ejemplo en estos China. no cumplieran las pautas que han quedado, se paga y se pasa ya al año siguiente, que ya lo veremos en 2015. Es que no sé, es que actuamos como si tuviéramos un mundo de repuesto, un planeta de repuesto, no lo tenemos. No, No tenemos. en París tiene que salir de ahí una decisión comprometida. Copenhague se perdió la oportunidad, han estado dando vueltas, se ha hecho una pseudo prórroga de Kioto blanda, que es papel Sí, mojado. Kioto ya era bastante blando Exacto. porque no obligaba a todo el mundo a firmar. Estados Unidos nunca firmó Kioto.
Kioto en el 95 fue bastante blando con lo que tendría que haber sido, porque en el 92 en la cumbre de Río ya se dejó bastante claro qué es lo que venía por delante, a pesar de que no se tenía bastante conocimiento al respecto, pero igualmente ya apuntaba maneras. En el 2009 se tendría que haber aprobado en Copenhague la prórroga de Kioto para que fuera factible iniciarla cuando Kioto caducara, que eran los años necesarios para que todo empezara y el proceso se llevara a cabo. Y en el 2009 en Copenhague fue un fracaso, no se hizo lo que se esperaba que se hiciera, a pesar de todo el apoyo ciudadano que había allí para intentar evitarlo. Y entonces ahora mismo estamos en que prorrogamos Kioto de una manera bastante cutre, porque igualmente las grandes potencias que no firmaron Kioto no prorrogan nada, y con la compraventa de emisiones, que hay países que se pasaban de su emisión, le compraban a algunos que no se pasaban para poder evitar las multas. Bueno, imagínate. Así hemos llegado ya, vamos. Claro, con este Entonces, nivelón, ahora mismo es o sí, porque si no, es que 2020 era el tope, no hay y margen. estamos, o sea, 6 años parece mucho, pero No. en cuanto a gestiones de este tipo de cosas es muy poco tiempo. Y vamos, las cosas no están como para... decisiones políticas. No están como para, bueno, pues el año que viene lo volveremos a hablar en la cumbre de clima. Bueno, pero aquí en España se lleva esto de dejarlo para el año que viene siempre. Aquí siempre. Esto siempre para al último momento, ya llegará, ya lo hará el otro. Pues siempre tiramos a hasta que nos pillan todo. Pero bueno, es Creo así. que con el cambio climático no hay ya margen de error, no se puede esperar ya el año que viene, hay que actuar ya. En 2009, cuando salíamos a la calle aquí en Barcelona a explicarle a la gente, porque aquí en Barcelona se hizo como una precumbre de Copenhague, se hizo como una reunión y tal, cuando salíamos a la calle a decirle a la gente decía que el cambio climático no existía, que eso era una invención de los ecologistas. Y a mí me lo han llegado a decir profesores universitarios de geología, que estábamos exagerando la situación, que es que las organizaciones como Greenpeace estábamos provocando muchísimas pérdidas en muchos, lo que hemos dicho antes, en muchos comercios y tal, por el, digamos, el miedo que estábamos generando. Claro, ahora que llevamos ya unos cuantos años de grandes fenómenos de calor, lluvias bestiales, incendios. Todos estos fenómenos, entre comillas, naturales, pues Todo claro, está muy relacionado. estas lluvias, por ejemplo, en Estados Unidos es un país muy afectado por Sí. las inundaciones, las lluvias, Huracanes, huracanes, y en el Reino Unido. Mm. Sí, entonces esto les ha hecho, al menos en el Reino Unido, un poco les ha hecho cambiar el chip. A ver, el cambio climático es per se, y eso no se lo puedes negar a nadie, un fenómeno que sucede de forma natural en el planeta en forma cíclica. Lo que pasa es que la intervención humana a nivel industrial en los últimos 100 años ha acelerado el proceso de manera exponencial. Es un proceso natural, un proceso creado por el hombre. Exactamente. Y con tal rapidez tan exponencial que evidentemente las consecuencias a las que esto avanza y se desarrolla tampoco no nos van a permitir ningún margen de autoprotección a la que esto se empiece a poner realmente problemático y crudo. Porque bueno, estamos hablando de Estados Unidos e Inglaterra, pero esto lleva afectando a países que a nadie le interesan muchísimos años. Es que va muy Porque ligado, en 2009 en Copenhague, un país que se llama Tuvalu, que es una isla en Indonesia, ya se han hundido. O sea, esa isla estaba en peligro de desaparecer por el aumento del nivel del mar, y fueron a pedir por favor que les ayudaran, y esa isla ya se ha hundido. Produce un problema legal que ahora cae la gente en la cuenta. Están produciendo refugiados climáticos y gente que va a quedar apátrida por un fenómeno climático. ¿En qué estatus pones a esas personas? ¿Qué haces con ellas? ¿Quién las indemniza? ¿Quién se hace cargo? Porque han perdido. ¿Por causa de qué? Claro. No perdió su casa, Es la perdió primera- su tierra, su Es país. la primera vez que se estableció el término de refugiado climático. Y si estableces toda la cadena de relación de protocolos de Naciones Unidas entre derechos humanos y protección del medio ambiente, te aseguro que puedes llegar muy lejos. O sea, hay un vínculo directo. Es que hasta ahora pues era como teorizar, y muy político, muy bonito, pero como no teníamos problema, ahora no, cada vez hay más refugiados climáticos. En 2011 se calculaba que nuestra huella ecológica equivalía a 2,4 tierras. Es decir, el terreno que nosotros necesitábamos
para explotar y consumir de la manera en la que estaban haciendo los países industrializados en 2011 era equivalente a 2,4 tierras, a la superficie digamos, aprovechable de 2,4 tierras. O sea, no tenemos 2,4 tierras. No, cada año avisan, normalmente para el mes de mayo, junio, dicen, ya nos hemos comido todos los recursos del año. Ya, el resto se cuenta de. Pero bueno, ahora el problema es cómo conseguir que los países emergentes, que tienen todo el derecho del mundo a querer desarrollarse tan majamente como lo ha hecho el primer mundo, también entiendan y se vean justamente apoyados en que ese tipo de crecimiento ya no se puede dar. El primer mundo tiene que aprender a reducir y a redistribuir, y los países emergentes tienen que aprender un poco de los errores que hemos cometido los del primer mundo. O eso, está la otra opción de tonto el último, llévate por delante lo que queda, y si no has corrido mal, pues mira, peor. ¿Qué es lo que más se lleva? A ver, no me gusta decir que el ser humano es así, pero bueno, por lo visto de la codicia, una vez que entra el gusanillo, es difícil de frenar, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí hay que pensar, y lo que yo siempre acabo diciendo, es que no se trata de que el 99% viva muy mal y el 1% viva inmoralmente bien, sino de que todo el mundo pueda vivir dignamente. Y con los recursos que hay en el planeta, se puede. Ahora, tenemos que repensar completamente la forma en que vivimos. Completamente.